Capítulo 5 de Efesios, que va a ser la segunda parte de nuestra reflexión, nuestro estudio sobre el patrón de Dios para los esposos, que continuamos hoy y terminamos hoy. En nuestra serie sobre la familia hemos estado hablando de varios aspectos básicos del matrimonio. Hemos cubierto las responsabilidades que Dios demanda de la esposa en detalle y hoy queremos terminar con el esposo, quien según el diseño divino tiene la función de ser líder dentro del hogar. Entonces quiero, hermanos varones, que prestemos mucha atención. Esta exhortación es para mí como esposo, como padre, y también por supuesto es para cada uno de nosotros que somos esposos cristianos y padres cristianos. Cuando en un equipo deportivo, ustedes leen las noticias, o cuando en una empresa, cuando en una organización, cuando en una iglesia hay fracaso, la persona responsable, ¿quién es? El líder. El líder de esa agencia, de ese lugar, de ese contexto. Es el que es responsable de todo lo que sucede ahí, tanto del éxito como el fracaso. En el hogar, hemos visto, Dios diseñó al padre, al esposo, para que sea la persona responsable del bienestar de su familia. Y esto es independientemente del tipo de hijos que tengamos y tal vez de la esposa que Dios nos haya dado. La persona responsable es el esposo. La Escritura lo expresa claramente a través de todas las páginas, desde el comienzo hasta el final. Y por esta razón, entonces, los varones cristianos que somos, es importante y crucial que entendamos claramente lo que Dios demanda de nosotros y, por supuesto, lo pongamos en práctica. ¿Dónde están los maridos fuertes? ¿Dónde están los maridos que son esposos leales y amorosos, que guían a sus familias en los caminos de Dios? Bueno, si vemos alrededor nuestro, los hombres hoy en general siguen sus propios objetivos, se envuelven en sus propias carreras o trabajos, viven en su mayoría en un mundo que está aislado de la familia. Los hombres han abandonado entonces la responsabilidad que Dios les ha dado, el ser líder en el hogar. Este abandono, por supuesto, ha tenido un impacto devastador sobre la familia, sobre el hogar. Quisiera compartir con ustedes una carta que se recibió, que expresa claramente de una mujer, que expresa claramente lo que está sucediendo en los hogares, donde el líder ha claudicado o ha abandonado sus responsabilidades. Escuchen las palabras de esta mujer con atención. Dice así: los niños ya están en la cama. Esta noche no hay nada en la tele. Le pregunté a mi esposo si le importaría apagarla. Quizá esta noche podamos conversar. Me refiero a tener una charla que va más allá de mi pregunta acostumbrada con la respuesta entre labios de mi esposo o una respuesta absoluta. Oro en silencio. Por favor, oh Dios, permite que se abra. Tomo la iniciativa una vez más y mi corazón late fuertemente. ¿Cómo hago para comenzar? ¿Qué puedo decir esta vez? No quiero tener una conversación profunda, simplemente algo. Al abrir mi boca, ella continúa, él se pone de pie y se va a la recámara. La puerta se cierra detrás de él, la luz se apaga y también mi esperanza. Me siento sola en el sillón. Mi corazón comienza a doler. Estoy cansada de estar sola. Pienso, estoy casada, lo he estado por años. ¿Por qué estoy sentada sola? Mi tristeza da lugar al enojo. Estoy enojada y cansada de vivir con un cobarde. ¿Quieres saber algo? Me tiene miedo. ¿Percibes hostilidad en mí? Así es. Estoy cansada y harta de vivir en un mundo de hombres pasivos. La carta continúa diciendo, a mis 2 hijos les gusta el deporte. Son bastante buenos. Podrían ser mucho mejor si su padre les diera un poco de su preciado tiempo y jugara con ellos. Pero él está demasiado ocupado.
Él está en el trabajo, él va al club deportivo, él está trabajando en su auto, él está jugando golf, él está cansado, está viendo una película. Entonces, ¿quién juega con los niños? Yo. Él me dice que no debería estar jugando deportes de hombres. Pero ¿quién lo va a hacer? Él está demasiado ocupado, satisfaciéndose a sí mismo, haciendo lo que le gusta, y por eso mis hijos no pueden desarrollarse en los deportes. Podrían ser bastante buenos. Mi hija es una joven. Le gustan los muchachos y ellos se dan cuenta. Le ponen atención. Ella responde. Sé lo que le espera. Trato de hablar con ella, pero no es a mí a quien ella quiere, es a su papá. Si su papá tan solo la abrazara, si le hiciera caso, si hablara con ella, aunque sea un poquito, ella no necesitaría la atención de esos jóvenes tanto. Pero no es así. Ella busca en otros lugares atención y cariño, y realmente no hay nada que yo pueda hacer. Una madre sola no es suficiente. Los hijos necesitan a un padre. Y no solo un cuerpo caliente, una presencia silenciosa o pasiva. Y aquí viene lo peor en la carta. El padre de mi esposo hizo lo mismo con él. No lo abrazó, no lo llevó a ningún lado, no fue a ver sus juegos de béisbol cuando era niño, y él odia a su padre. Ahora mi marido está haciendo lo mismo. ¿No les parte el corazón? Palabras de una señora, muy tristes, y es una descripción de un hogar sin la participación responsable del esposo, del padre. Es tan común a nivel de ser epidémico en esta sociedad. Y lo más triste es que hay muchos padres que se llaman cristianos que están haciendo lo mismo. Podríamos tratar de explicar este problema del hombre ausente, del padre y marido irresponsable, dando razones sociológicas o históricas. Las hay, las leí. Podríamos explicar la situación en términos de la revolución industrial y el hecho de que hemos creado un mundo donde la familia ocupa un lugar totalmente secundario, sino incidental. Pero realmente estas serían explicaciones muy superficiales. La verdadera razón es la siguiente. Los hombres no conocen, o conocen pero desobedecen la palabra de Dios en cuanto a sus responsabilidades en el hogar. Los hombres han abandonado a sus esposas y a sus hijos, han abandonado el liderazgo de la familia. Eso es lo que está sucediendo. ¿Dónde podemos comenzar para recuperar las prioridades bíblicas? Para el hombre cristiano la restauración comienza entendiendo su responsabilidad, la responsabilidad que Dios le dio, su papel dentro del hogar y en la relación matrimonial. Esto es mucho más importante que perseguir una carrera, que buscar el éxito en algún negocio o aún en el ministerio, porque sabemos estadísticamente que hay hombres que se han dedicado al ministerio a tal forma que han abandonado su primera responsabilidad, que es el hogar. Entonces esto nos lleva como contexto al pasaje que estamos estudiando, Efesios 5. Efesios 5:25, simplemente a modo de recordatorio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El versículo 28 dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La palabra clave aquí es amor. Se repite 6 veces en los versículos del 25 al 33. Amor. La responsabilidad crucial, fundamental, básica, ineludible de un hombre es amar a su mujer. Ahora sí, si el pasaje terminara ahí, tal vez podríamos llegar a un sinnúmero de conclusiones. Y obviamente la sociedad, cuando trata de definir el amor a través de sus canciones, a través de las películas, de los materiales que leemos, siempre tratan de definirlo en términos de una emoción. Algún sentimiento
que por lo general es un sentimiento irracional, o por lo menos lleva a una conducta irracional. Es una emoción que viene y se va, sube y baja, dependiendo de las circunstancias y de las personas envueltas. Cuando la Biblia nos habla del amor de un esposo para con su esposa, nos presenta algo tangible, algo práctico. Y lo vimos, comenzando la última vez, el versículo 25 dice, ¿cómo debemos amar? Como Cristo amó a su iglesia. Comenzamos a elaborar este concepto en la Biblia, y es interesante que la Biblia no nos deja adivinar lo que esto significa, sino que claramente nos instruye al respecto. Ustedes recuerdan 1 Pedro 3:7 que vimos, dice, maridos, vosotros igualmente vivid con vuestras mujeres como sabiamente. La Biblia de las Américas lo traduce de manera comprensiva, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por esta razón, porque es coheredera de la gracia de la vida. Y después agrega algo muy interesante, para que vuestras oraciones no sean, ¿qué? Estorbadas. Si uno no ama a su esposa, si uno no la trata como debe ser, como Dios demanda de un creyente, de un esposo cristiano, ¿saben qué es lo que va a suceder? Usted puede orar hasta que se ponga azul, cuando uno pierde el oxígeno. Lo que pasa es que las oraciones llegan al techo y rebotan. Dice acá que debemos tratar a nuestras mujeres, vivir con ellas comprensivamente, de tal manera que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y específicamente en Efesios 5 comenzamos a ver que la forma en que Cristo amó a su iglesia es de esta manera. Se dio a sí mismo por ella, dice el versículo 26. Y vimos la semana pasada que esto implica entonces que es un amor sacrificado, darse por otro. También vimos que es un amor que busca la limpieza de la iglesia. En el versículo 26 dice que Cristo amó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El amor de Cristo para su iglesia, entonces, es un amor purificador. Busca la pureza, la santidad de su iglesia. Y va a hacer hasta lo imposible para que seamos santos en práctica, así como ya lo somos en posición. Por eso nos disciplina. Por eso nos confronta. Por eso nos expone a su palabra. Entonces el amor que un esposo, imitando a su Salvador, debe tener por su esposa, es uno que busca en ella, vimos la semana pasada, su pureza, su purificación, nunca exponerla a situaciones feas, a situaciones que sean malas, perversas, que la lleven a ser tentada y caer en algo impuro. Es un amor purificador. En tercer lugar, Pablo entonces ahora nos exhorta, a demostrar un amor cuidadoso, sacrificado, purificador y en tercer lugar, cuidadoso. Fíjense conmigo el versículo 28 de Efesios 5. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció, el versículo 29, jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también a la iglesia. ¿Qué quiere decir amar a tu esposa como a tu propio cuerpo? Yo creo que no es un concepto muy difícil de entender, francamente. ¿Cómo es que nosotros amamos a nuestro propio cuerpo? Bueno, cuando el cuerpo tiene hambre, le damos de comer. Si está sediento, le damos de beber, etcétera, etcétera. En otras palabras, le damos al cuerpo toda la atención que requiere para satisfacer sus necesidades, con prontitud y con dedicación. Lo hacemos inmediatamente, no nos dejamos esperar mucho. Observen el versículo 21. Esto es muy importante de notar. Aquí Pablo está citando a Génesis 2:24 y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué es importante notar esto? Bueno, acá nos dice Génesis, y se repite en la Biblia 3 o 4 veces, que cuando una pareja se casa
y se unen físicamente, la palabra de Dios nos enseña que los dos ya no son dos individuos, sino que son uno. Fíjense, la matemática divina en cuanto al matrimonio es la siguiente: 1 más 1 es 1, no son dos. Va en contra de lo que lógicamente entendemos, 1 más 1 es 2, pero no es 1 más 1 es 2, en el matrimonio es 1 más 1 es 1. Esposo, cuando Dios nos manda amar a nuestras esposas, así como a nuestros cuerpos, nos está diciendo justamente eso. No somos independientes ya de nuestras esposas, somos un cuerpo con ellas. Si sus necesidades no son satisfechas, tampoco las serán tus necesidades. La debes cuidar como si fueras tú, porque ahora constituyen una unidad indivisible. Eso es para todos. Cuando tu esposa es cuidada, ella es feliz y como resultado tú serás feliz. A veces no nos damos cuenta de este concepto y es tan básico que si no cuidamos a nuestra esposa, nos estamos descuidando a nosotros también. Y estoy seguro que todo esposo conmigo está consciente del hecho que si la esposa no se siente bien, eso nos afecta y a veces radicalmente. Bárbara me recuerda un letrerito que ella vio colgado no sé dónde, pero es muy simpático, que dice en inglés: "If mama ain't happy, nobody's happy". Que quiere decir, si la mamá no está contenta, nadie está contento. Y saben que muchos se ríen porque saben lo que estoy diciendo. Si la esposa en el hogar, si la mamá en el hogar está sufriendo emocionalmente y de varias maneras, el resto de la familia se siente, especialmente aquel que es uno con esa mujer, que es el esposo. Fíjense. Qué tonto es vivir independientemente de nuestra esposa, como si ella no importara. Ustedes, esposos, quieren ser felices, ¿verdad? Yo quiero ser feliz. Tratemos a nuestras esposas como nos tratamos a nosotros mismos. Eso es el punto del pasaje. También como matrimonios cristianos tenemos que recordar que nuestra esposa no es solamente uno con nosotros, físicamente hablando, emocionalmente hablando, sino que ella también está unida a Cristo Jesús. Y yo estoy unido a Cristo Jesús. Espiritualmente estamos unidos con aquel que es la cabeza del cuerpo, la iglesia, Cristo Jesús. Ambos estamos ligados a nuestro Salvador. En la manera que tratamos a nuestras esposas, entonces, de la misma manera es como tratamos a nuestro Salvador. ¿Ve? Esas cosas se nos olvidan. Yo debo tratar a mi esposa de tal manera como yo debo tratar a mi Señor, porque ella está unida al Señor y yo estoy unido a ella y ambos unidos a Cristo. No hay separación. Si no amas a tu esposa a través de tu cuidado de ella, vas a ser una persona miserable. Cristo ama a su iglesia cuidándola y supliendo todas sus necesidades. Filipenses 4:19, ustedes recuerdan, dice: "Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús". Dios suple nuestras necesidades a través de Jesucristo. No todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Te has puesto a conversar con tu esposa y le has hecho esa pregunta, pero francamente, honestamente y genuinamente queriendo saber lo que ella necesita? No simplemente hacer una pregunta y después, uy, madre mía, ¿para qué hice la pregunta? ¿Qué es lo que ella necesita? Hazle la pregunta. Y considera las respuestas. ¿Sabes qué? A lo mejor te vas a sorprender. A lo mejor te vas a dar cuenta que hay cosas que tú creías que proveías, pero no lo estás haciendo, y en el momento que lo sabes, ahora eres responsable delante de Dios. Estoy hablando de necesidades, No estoy hablando, quiero un auto nuevo. Eso no es una necesidad. Quiero que observen dos términos. En el versículo 29 dice que Cristo sustenta y cuida. Sustenta quiere decir alimentar. Alimentarse. Sustentar. Es una palabra que primordialmente se usa para referirse a criar a los hijos. En el versículo 4 del capítulo 6, por ejemplo, se usa de esta manera: "Padres", hablando a los dos, "no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que
criadlos, ahí está la palabra, la misma palabra, sustentarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Al pensar en criar a nuestros hijos, por lo generalmente pensamos en cosas como sustentar, alimentar, guiar, desarrollar, que está bien. Pero ¿cuántas veces pensamos en esa actividad o en esa responsabilidad aplicada a nuestras esposas? Muy pocas veces. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo acá. Eso es lo que viene a la mente cuando pensamos en nuestras esposas: alimentar, guiar, desarrollar, etcétera. Creo que la mayoría de los hombres no toman muy en serio esa responsabilidad de sustentar a sus esposas. Por lo general pensamos que esa es la tarea de ella, ¿no? En el hogar, sustentar a los chicos, darles lo que necesitan. Yo, con mi trabajo, yo en mi mundo allá de los negocios, y yo les proveo el dinero. Al fin y al cabo, ¿qué más esperan? Esa es la actitud de muchos. Pero acá dice que el esposo debe sustentar y cuidar a su esposa así como Cristo sustenta a la iglesia. Nosotros somos responsables de sustentar a nuestras esposas, para que ella a su vez también pueda sustentar o dar de comer o alimentar de todas formas a los chicos. La palabra cuidar quiere decir dar calor. Muy interesante. Así como un ave da calor, cobija a sus polluelos en el nido, eso es lo que quiere decir, cuidar, dar calor, abrazar. Pablo la usa por ejemplo, en Tesalonicenses 2:7, primera Tesalonicenses 2:7, cuando dice: más bien demostramos a ser benignos entre vosotros, Pablo para con los tesalonicenses, como una madre que cría con ternura, ahí está la palabra, cría también es la idea, con ternura a sus propios hijos. La idea de un ave en el nido, criar con ternura a sus hijos. Es un desafío enseñar este concepto hoy, francamente, porque en la época en que vivimos, las mujeres están siendo enseñadas a ser independientes, ser muy solas, que se pueden llevar por delante a todo el mundo y quieren ser iguales en todas categorías a los varones y competir con ellos en los negocios, en los deportes. Sonso. Dios no la hizo la mujer para eso. Por eso toma un hombre muy cuidadoso, muy grande. No estoy hablando de gordura, estoy hablando de emocionalmente capaz para sustentar y cuidar y dar calor a una mujer, suavizarla de tal manera que ella se convierta en una mujer apacible de espíritu, en una mujer afable. En otras palabras, proveer ese nido en el hogar de calor y seguridad que la mujer necesita. Miren, estos conceptos me están pegando en muchas formas. Yo estoy aprendiendo con ustedes estas cosas también. Quiero subrayar otra vez más, hermano, que tu mujer no es la que sustenta. Ella no es el proveedor de la casa. Esa es tu responsabilidad como esposo. Y no estoy hablando de proveer simplemente dinero para comprar las necesidades normales del hogar. Estoy hablando de sustentar, de cuidar, de proveer calor, de dar lo indispensable para que ella se sienta cubierta, se sienta protegida. ¿Y saben qué? Es interesante que 1 Timoteo 5:8 dice que si un hombre no provee por su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por supuesto está hablando de negar la fe en términos prácticos. No es simplemente llamarse cristiano, no simplemente decirse yo soy un esposo cristiano, es cuestión de ahora ponerse el saco, como dicen en México, tomarlo a pecho y comenzar a vivir y a practicar esa fe que tenemos de labios para afuera a veces. A lo largo de la Escritura el hombre siempre es el proveedor, así como Cristo es el proveedor de la iglesia. Nosotros como iglesia no proveemos nada, estoy hablando de nosotros como creyentes, sino que recibimos su provisión, recibimos su cuidado. Eso es lo que nosotros como varones ahora debemos hacer con nuestras esposas. Bárbara está afuera este domingo, no porque yo iba a predicar esto, al contrario, ella quería estar aquí.
pero tuvo una responsabilidad afuera, está en Portland. Pero le voy a dar el cassette para que lo escuche y vea que realmente estoy muy consciente de esto y que me esfuerce ahora. Ok, Henry, dijiste todo eso, ahora te voy a probar. Te voy a examinar. Aquellos que violan este principio, destruyen esa relación, están cometiendo una especie de suicidio. Fíjense lo que quiero decir. Si el matrimonio se destruye, algo en ti se destruye. Dijimos que el matrimonio ya no son dos, y son uno. Es perdonable, escuche bien, es perdonable. Dios por su gracia nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, pero no es reparable. No es reparable. En otras palabras, tú no puedes colocar las piezas en el lugar que estaban si destruiste el matrimonio. La cicatriz siempre estará allí. Por eso es importante que el que sea líder de una congregación, es importante que sea marido de una sola mujer, y se refiere en parte a eso también. Vemos entonces que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, con un amor sacrificado, purificador, cuidadoso, y hemos visto eso. Y en cuarto lugar, es un amor inquebrantable, es un amor que no se rompe. En el versículo 31, otra vez volviendo a la cita de Génesis 2:24 que ya mencionamos, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un hombre y una mujer que dejan a su padre y a su madre y forman otra unión familiar con una identidad muy singular. Y esa identidad tiene un nombre en la Biblia, dice una sola carne. La frase tiene referencia a la unión sexual, que se hace obvia en el nacimiento de un hijo que lleva la estructura genética, por supuesto, de ambos padres. Es el resultado, es el símbolo, el fruto de esa unión, es el emblema verdadero de esa unión física. Cuando la vida de un hombre se une con la vida de una mujer en la intimidad de la relación física sexual, ese acto se identifica en la Biblia como una sola carne. Aún el hombre que se une a una ramera, dice Pablo, es un cuerpo con ella. 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos serán una sola carne, haciendo referencia otra vez a Génesis 2:24. Así que no podemos tomar esto livianamente. La unión marital no es primordialmente una unión mística, así emocional, espiritual. Claro, tiene esos elementos y componentes, pero primordialmente la unión es física. Habiendo dicho esto, por supuesto tenemos que decir que envuelve todo lo demás. Pero comienza con ese sello físico. En el diseño divino, el hombre y la mujer se unen perdiendo su identidad personal y ahora uniéndose como individuos para formar otra identidad, una pareja, una sola carne, y en el diseño original, escuche bien, es para siempre. Dios no creó a Adán y le dio a Eva, o le dio a una Eva por un tiempo, después le dio una Marta, y después le dio una Débora, y después le dio a otra, quién sabe qué. En el diseño original es uno con uno, más igual, uno para siempre. Por eso leemos, lo que Dios ha unido, no lo separe ¿quién? El hombre. Dios odia el divorcio, y vamos a ver eso. Dios lo odia. Es una relación indisoluble, indivisible, porque Él mismo la ha establecido. La palabra dejará a su padre y a su madre, en el versículo 21, es una palabra muy intensa, es un verbo en griego con una preposición adelante, lo cual intensifica el significado y la fuerza de este vocablo. Le da intensidad, le da fuerza. Quiere decir dejar atrás, abandonar. Abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No quiere decir abandonarlos en el sentido de no quererlos más, sino dejar esa identidad, ese cordón umbilical familiar queda cortado para siempre
y se une. La palabra es proscolao, que me hizo acordar de la palabra cola de pegar en castellano, proscolao, que quiere decir pegar, unir, quedar pegado. Así como uno pega dos trozos de madera o material de tal manera que no se puedan separar. Esta es realmente una unión inquebrantable, no se puede despegar. Por eso en Malaquías capítulo 2 versículo 16, esta es la descripción de Dios mismo y su opinión en cuanto al divorcio. Escuche bien, dice Jehová, versículo 16 de Malaquías 2, porque yo detesto el divorcio. La palabra que usa es detestar. Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales, hablando de aquellos que dejaban a sus esposas y las abandonaban, por cualquier motivo. Dios detesta, odia intensamente, aborrece cualquier cosa que destruya esa unión. ¿Qué es lo que ataca la unión marital o matrimonial? Bueno, el pecado, claro que sí. Algunos dicen que les gustaría mantener el matrimonio intacto, pero se les hace imposible vivir con este tipo o vivir con esta mujer. Hace un tiempo atrás vino alguien a mi oficina que pertenecía a esta congregación y me hizo la pregunta, ¿qué pasaría si me divorcio de mi mujer sin tener razón bíblica? Y obviamente le dije que se expone a la disciplina de Dios. Bien, me dice, lo acepto. Prefiero la disciplina de Dios que vivir con esta. No se lo estoy inventando. Y ¿saben qué? Hay muchas personas que tienen esa actitud. Prefieren, dicen ellos, no saben lo que están diciendo, pero prefieren la disciplina de Dios antes de vivir con su cónyuge, cualquiera quien quiera que esta persona sea. ¿Saben lo que esto indica? Yo creo que indica que la persona ha llegado a un punto donde el pecado se ha acumulado y ya no les importa. O tal vez se les ha olvidado perdonar, y cuando uno no perdona una y otra y otra y otra vez, todo esto se acumula y se hace cada vez más difícil hacerlo. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Estoy hablando de Cristo a su iglesia. Nos perdona todos los días y todo el día. Su amor nunca cambia, jamás disminuye. Tú eres su escogido y ha prometido terminar la obra que ha comenzado. ¿No cantamos ese corito basado en Filipenses 1:6? Aquel que la buena obra empezó. La terminará hasta el día de Jesucristo. La pregunta que cabe aquí es la siguiente. ¿Puede un hombre deshacerse de su esposa? ¿Saben qué? Vamos a responder esa pregunta con otra pregunta, que es la siguiente. ¿Puede Cristo deshacerse o divorciarse de su iglesia? No, no lo va a hacer. Como en paréntesis aquí para los jóvenes, creo que es apropiado advertir a algunos jóvenes. Jóvenes escojan a su pareja con mucho cuidado. Yo siempre le digo esto a Mónica y a Stevie. Escojan su pareja con mucho cuidado, muy sabiamente. ¿Saben por qué? Porque es para toda la vida. Es inquebrantable. Y si uno comete un error ahí, bueno, Dios va a trabajar con ese error, pero es algo que uno se compromete para siempre. No, que voy a ver cómo me sale un par de añitos. Y después me tomo el buque. Algunas, tal vez, sugerencias para mantener en mente es, sé lleno del Espíritu Santo, camina en obediencia a la palabra de Dios para estar en sintonía con la voluntad de Dios. No te preocupes de encontrar la persona correcta, preocúpate en ser la persona correcta. Eso es importante. Dios va a traer en el momento adecuado la persona correcta, si uno es correcto, caminando con Dios en obediencia. Número 2, investiga la reputación de la otra persona. Esto es muy importante. Investigar el trasfondo. ¿Estás seguro que evitas establecer una relación seria con alguien que no ama a Cristo? Algunos piensan que el matrimonio es un método evangelístico. O sea, me voy a casar con este individuo, pero después lo llevo a los pies de Cristo. Como si el matrimonio fuera el contexto
evangelístico de traer a alguien a los pies de Cristo. ¿Saben qué? Eso es una desobediencia a la palabra de Dios que nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Si nos vamos a unir con alguien, es en Cristo, dice Pablo, con una persona que le conoce. Averigua su trasfondo, investiga. ¿Qué dicen otros acerca de esta persona? ¿Qué dicen otros? Es importante. Número 3, otra sugerencia, busca a alguien que adora al Señor de corazón. No simplemente que dice ser cristiano, sino que realmente lo es. ¿De qué habla él? Nos dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla que la boca. ¿Es un individuo que realmente está comprometido con Cristo o simplemente dice? ¿Ustedes notaron cuántos jóvenes por conveniencia se hacen cristianos? Para conseguir a la pareja y después, cristiano, nada que ver. Sé sabio. Otra cosa, número 4, observa las amistades de la persona. ¿Con quién se congrega esta persona? ¿De dónde viene? Tenemos un dicho en español, dime con quién andas y te diré quién eres. Nos dice Pablo algo parecido, las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Tenemos que observar las amistades de esta persona. Observa su guardarropa. ¿Qué? Sí, claro, observa cómo se viste. En otras palabras, si es una dama, si es una mujer, si es una chica, la forma de vestirse te va a indicar algo de lo que ella es. ¿A qué busca atención? ¿Busca atención a virtudes espirituales, eternas, o busca atención simplemente a su físico? Y eso lo va a demostrar en la vida, en la forma en que ella se viste. Ahora, regresando a los esposos, un paréntesis nada más para los jóvenes o aquellos que están en proceso de considerar. Regresando a los esposos ahora, el amor del esposo debe ser sacrificial, purificador, cuidadoso, inquebrantable, y en quinto lugar terminamos con el motivo. El versículo 32 nos da el motivo del por qué debemos amar de esta manera. Dice Pablo en el versículo 32, grande es este misterio, pero hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio. ¿Por qué debo amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia? ¿Por qué debo amarla sacrificadamente? ¿Por qué debo buscar en ella la purificación? ¿Por qué debo comprometerme con ella de tal forma que jamás romperé esa relación? ¿Por qué debo perdonarle siempre? ¿Saben por qué? La respuesta es esta. Es debido a la naturaleza sagrada del matrimonio. El matrimonio es un misterio, dice Pablo. Grande es este misterio. Es un símbolo de la relación sagrada que existe entre Cristo y la iglesia. Es un símbolo. El matrimonio entonces debe ser tratado con reverencia y asombro por lo que representa. Y se nos olvida eso. Representa la unión que existe entre el cuerpo de Cristo, su iglesia, y nuestro Señor. Es un gran misterio. Finalmente llegamos al versículo 33 y Pablo repasa todo diciendo lo siguiente en el versículo 33. Parece que recopila todo en este versículo expresando esto. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer que respete a su marido. Esta debe ser la actitud que ambos deben tener el uno para con el otro. Al comienzo de la relación, durante la época de crianza de los hijos, que es difícil a veces, ¿no es cierto? Cuando los chicos son cierta edad, uno es taxista y hay que llevarlos de acá para allá, hay que prestarle atención para esto, la chica necesita esto, el muchacho necesita lo otro, la esposa está por allá, ¿cuándo comemos juntos? Bueno, a veces el desayuno, ¿cuándo comemos juntos? Los horarios son distintos. Y después llega la época de los teenagers. Y ya sabemos dónde estamos. ¿Qué tipo de presión contribuye esa edad también al matrimonio, al hogar? Los chicos ya comienzan, como leímos en la carta, las chicas prestan atención a los muchachos. A mí no me gusta mucho eso. Y uno anda con la escopeta ahí debajo
en caso de que aparezca un gavilán en lugar de un... Hay muchas situaciones que nos pueden distraer y causar más presión sobre la relación matrimonial, las hay. Pero Pablo dice, mire, esposo, no importa la época, y después llega la época que los chicos se van, ¿no es cierto? Todavía no llegué a ese momento, ya comienzo a observarlo en Mónica, pero llega la época cuando los pájaros vuelan del nido y uno se queda viendo cara a cara y uno tiene que decir, bueno, somos tú y yo ahora, para siempre. Ese fue nuestro compromiso. ¿Y saben qué? Pablo dice, no importa la época, ya sea al inicio, ya sea durante, ya sea cuando los chicos se van, o ya sea al ocas, ya cuando se apaga la cosa y uno va en camino al retiro y el sol comienza a bajar, y observo esto a mis padres ahora, se miran, han desarrollado hábitos el uno para con el otro, son ellos dos, nada más. Cuando todo llega a su final, dice Pablo, esposo, ama a tu esposa, mujer, respeta a tu marido. Si no hemos guardado una lista de ofensas, si nos perdonamos como Dios nos perdonó, si hemos cultivado un amor de sacrificio, si hemos practicado un amor purificador, si hemos mantenido un amor cuidadoso, inquebrantable, y si hemos entrado al matrimonio con una actitud de reverencia por lo que representa nuestra relación con Cristo, entonces, como esposos, seremos recompensados. Y nuestra esposa será recompensada. Ese es el diseño de Dios. Este amor que Dios pide de nosotros es posible comenzar a ponerse en práctica sin importar la condición en que nos encontremos en nuestro matrimonio hoy. Alguno de ustedes dirá, pero usted no sabe dónde estoy yo en mi relación matrimonial y familia. Yo me acuerdo cuando le dije eso a mi profesor de hogar cristiano, Howard Hendricks, en el seminario, le dije, cada vez que le escucho a usted, me siento cada vez más y más apesadumbrado y triste por todos los errores que he cometido. Y me dice, good. Ahora sabes, dice, dónde están tus errores y puedes corregirlos. ¿Saben qué? Dios nos toma donde estamos. Esa es la gracia de Dios. Desde el momento que nos volcamos hacia Él, nos volvemos a su palabra, comenzamos a vivir en obediencia, nos enfocamos en Cristo Jesús y en la familia que Dios nos ha dado para discipular como parte del reino, entonces Dios comienza a reconstruir aquello que tal vez nunca fue construido o aquello que se vino abajo. Coloca tu corazón entero ahí, hermano, varón, esposo cristiano, y observa cómo Dios recompensa eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos sacude, nos disciplina, nos redarguye, nos hace temblar. Hemos estado considerando las responsabilidades del esposo en el hogar, en la familia. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros que somos esposos cristianos en este lugar, que tomemos conciencia una vez más y más firmemente de lo que tú nos quieres decir. Señor, gracias por tu gracia que nos toma donde estamos y siempre estás listo a reconstruir, siempre y cuando te obedezcamos. Enfocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en tu palabra, en ti, y pedimos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos a terminar en nuestra relación matrimonial y de hogar de una forma digna, de tal manera que traigamos honra a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.